Bien, sean ustedes nuevamente bienvenidos a Apreciar el Público, donde quiera que nos vayan, nos sigan, nos vayan escuchando. Pues aquí iniciamos ya nuestro cuarto Café Filosófico de la segunda temporada, y este Café Filosófico surgió a raíz de un proyecto que era parte del posgrado en filosofía, donde estoy cursando, donde estoy terminando, pero además se está enfocando también en el ámbito educativo. Esto se va desarrollando para que se haga también un poco así completamente de investigación y que podamos ir compartiendo. Este proyecto lo estamos desarrollando también en nuestra universidad, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tlalnepantla, y aquí estamos generando también este trabajo que va a dar hincapié también lo que se va a llamar los cuerpos colegiados. No solamente es repetir, sino crear algo nuevo del algo ya establecido en el mundo. Entonces lo que queremos es eso. Les doy ya la cordial bienvenida. Soy el profesor José Cruz, soy educador y filósofo, y pues ahora tengo el grato de que nos visite el profesor licenciado Eder, y aquí pues vamos a hablar en este programa número 4 sobre retomar lo que habíamos platicado en la sesión pasada sobre lo que era didáctica tradicional y didáctica nueva. Un debate interesante, pero que vamos a ir ahondando en las ideas y de la pregunta que viene, que surge en este tiempo: ¿cómo debemos educar? Ahorita vivimos en un estado de tecnología, pero si la tecnología es una herramienta o no, que comúnmente le llamamos lo que es escuela nueva. Pues sean ustedes bienvenidos, y pues le quiero aquí pedir al licenciado Eder que nos diga un poco de su bosquejo profesional y qué aporte de esta Universidad Interamericana para el Desarrollo del Campus Tlalnepantla. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, maestro. Bueno, me presento, mi nombre es Eder Higuera Arroyo, soy licenciado en Psicología, curso actualmente una maestría en Educación en Campus Tlalnepantla. Ofrezco mis servicios en el área de experiencia estudiantil, que es un área que se encarga de generar actividades y experiencias inolvidables Pero en la parte de humanidades, la parte de humanidades. Así es. Soy docente también de una asignatura que se llama Fundamentos de Neuropsicología. Ajá. A chicos y chicas de segundo cuatrimestre de la carrera de Psicología. Sí. En la parte, digamos, del desarrollo de mi profesión, he sido psicólogo escolar en 2 ocasiones, en 2 diferentes escuelas, uno en el estado de Guerrero, lo cual es un verdadero reto ante la situación. Otro tipo de perspectiva, ¿no? Totalmente, y otro tipo de problemáticas también, y de situaciones que aquejan a los muchachos. Entonces, aquí en la Ciudad de México también estuve como psicólogo escolar. Ajá. He sido coordinador de programas también en la parte pública, en el sector público. He estado también en el área de recursos humanos, en la parte privada, entonces tengo experiencia en cuanto al manejo de personal y la atención al cliente y demás. Al final, la labor que realizo aquí en UNIT, Campus Tlalnepantla, es atender al cliente y al personal también. Como experiencia estudiantil es lo que me corresponde hacer, atender a los muchachos y estar al pendiente de ellos. Realmente esa palabra de clientes como que a mí me pega, que a mí me genera un escándalo, ¿no? Sí. Yo creo que, inclusive ahorita vamos a hablar un poco de Fernando Sabater, donde se habla precisamente de esa gran diversidad educativa en México. Y lo comentas bien, ¿no? He estado en escenarios, he estado en el ámbito de los jóvenes. Entonces se podría decir que tú eres un psicólogo de la acción, ¿no? Así es, realmente, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo con los muchachos, con la parte educativa. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Antes de ser personas, como dice usted, clientes, son seres humanos. Claro. Y pues son personas que tienen una necesidad, necesitan alguna atención y hay que brindárselas, ¿no? Y más, digo, si nosotros nos corresponde, si elegimos la parte de ser educadores, nos corresponde en demasía esta parte de apoyarlos. Claro, es importante, inclusive ahorita vamos a debatir un poco cómo es la figura del docente en la escuela nueva, ¿no? ¿Es un mediador, interfiere nada más, o sigue teniendo autoridad? Porque sabemos que lo importante de esto es que el alumno se gobierna a sí mismo, el alumno sepa en qué momento aprender, sepa en qué momento desarrollar su trabajo, ¿no?
Pero vamos a ir ahondando, profesor Eder, en esta perspectiva de lo que es la didáctica tradicional y la didáctica nueva. Por ejemplo, hay un pensador griego llamado Aristóteles, que su verdadero nombre fue Platón. Platón, como sabemos, apreciable público. Platón significa en griego anchura, extensión, pero pues le decían Platón, ¿no? Yo creo que el sobrenombre transfiere la historia. Él, de hecho, quiso aplicar sus ideas de la república a un tirano llamado Dionisio, pero fue hecho esclavo y luego fue vendido. Y luego un amigo le dijo, oye Platón, vente, te quiero echar la mano. Y le dio dinero, lo compró. Dijo, pero con este dinero te lo voy a regresar a ti. Regresa a Platón y funda la primera universidad occidental llamada la Academia en el 385. En esa academia, por vez primera se aceptaba a las mujeres, que las mujeres ya le había dicho el propio Aristóteles que era machos incompletos, pero sabemos que la mujer da un gran impulso a la historia, un impulso al progreso, y de hecho hoy es el día de las féminas. Felicidades también a todas esas mujeres que han aportado mucho a la sociedad. Y el propio Platón a eso, por ejemplo, en el mundo antiguo se le llamaba lo que era didáctica clásica o didáctica tradicional. ¿Qué tipo de método utilizaba Platón? A través de un método de que el alumno era el oyente y que el docente estaba hablando y hablando. No sabías en qué momento el alumno aprendía o se perdía o estaba tajante, adquiriendo los conocimientos. Entonces te pregunto, licenciado, hablando de esa didáctica tradicional, y precisamente la didáctica es enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, yo creo que actualmente, digamos, en la nueva escuela, hablando de didáctica y competencias docentes que van de la mano, las competencias docentes es lo mínimo que requiere el docente en este caso para transmitir los conocimientos necesarios. Ajá. Yo creo que la didáctica ha cambiado efectivamente, y en cuanto a las competencias que mencionaba, sí, tenemos nosotros como docentes que darnos a la tarea de echarnos un clavado en el pensamiento de los jóvenes y ver si efectivamente está haciendo eco lo que se comenta en clase, en los trabajos que se les deja en este caso a estos muchachos. Yo soy de la idea de que un concepto como tal lo podemos despedazar, hacer pedazos, hablando académicamente. Claro. Por ejemplo, no soy partidario de la idea de aprenderme un concepto, alguna idea como tal, sino de que el alumno pueda trabajar. De hecho, en mis clases intento no darles el concepto previamente, sino hasta el final de la clase, para que ellos busquen la manera es decir, lo que me estás diciendo, profesor, es que debemos de problematizar la educación, ¿no? Algo así, o sea, buscarle que ellos sean parte de la solución, que ellos tengan la intención de querer encontrar una respuesta a. No, si les damos muchas veces, esa es mi manera de dar cátedra, ajá, si les damos muchas veces el concepto inicial, ya no buscan esforzarse, se quedan con eso y se lo pueden aprender así. Sin embargo, si empezamos exactamente como usted bien lo menciona, sí, a crear un problema o algún conflicto de alguna idea, a debatir, a compartir, podemos llegar nosotros a un solo, alguna sola idea, en lo cual fue hecha por todo. Obviamente que no se salga de lo que debe de llevar ese concepto. Una de las posiciones o de las características de esa didáctica tradicional en el tiempo de Platón es el silencio. El aula está en silencio, el aula está callada, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Que los alumnos, es que no quiero que el alumno desorganice el aula, quiero que el aula también está diseñada con base a un concepto también tradicional. Te pongo un ejemplo rápidamente. Hace poco me tocó ahorita estoy dando también clase de filosofía de la educación a unas señoritas del ámbito educativo, y estuvimos viendo a un escritor que pertenecía al ámbito moderno, al ámbito contemporáneo, llamado Paul Michel Foucault. Paul Michel Foucault tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, un libro fantástico, y resulta que él descubre y nos da pistas que dice, bueno, ¿cómo se pensó la estructura de la escuela? ¿De qué manera se pensó que la escuela fuera así? Y resulta que Michel Foucault nos dijo que la escuela se diseñó con base al modelo de las prisiones.
Dices, oye, ¿cómo? Sí, porque el alumno viene a ese resguardo, a ese depósito. Entonces, hay que ver por qué el escenario de la escuela está así, por qué está en ese modelo de paradigma, ¿no? Sí, de hecho, la parte de crear o de tener otro aprendizaje sobre un aprendizaje que ya tenemos previamente es algo complicado. De hecho, este doctor de la Universidad de Buenos Aires, sí, Víctor Goldsmith, menciona que hay un duelo también en la parte de las ideas, no solamente en la parte emocional. Por ejemplo, generalmente decimos del duelo que se trata de una pérdida. Claro. Entonces, él menciona que la parte bueno, comprobó, hizo algunos experimentos con algunos estudiantes, sí, algunas personas, y comprobó que hay duelo también al momento de intentar meter, sí, otro aprendizaje en un aprendizaje que ya existe. Y es algo, y él, digamos, se justifica diciendo que al final, como los conocimientos y las ideas, las creencias tienen una base de educación, hay una zona de confort. Generalmente cuando estamos educados estamos en una zona de confort. Entonces las ideas, creencias y demás nos dan una zona de confort. Entonces cuando nosotros estamos perdiendo la zona de confort, es cuando viene un duelo generalmente. La filosofía es problemática, sí, así es, porque problematiza la vida, ¿no? Habla sobre el punto de vista psicológico, que inclusive hablando de la propia historia de la psicología, surgió en Grecia, que hablaba del concepto del alma, ¿no? Así es. Pero igual queremos meter ideas que muchas veces no son las más convenientes para esa realidad escolar. Y ahora bien, volviendo nuevamente a esa didáctica clásica o didáctica relacionada en el tiempo de Platón creía que la infancia era un accidente. Entonces los niños pasaban a partir de los primeros años amarrados, prácticamente fajados, porque la infancia era salida descompuesto, la infancia era lo descompuesto. Y ahora sabemos que inclusive en ese tipo de didáctica tradicional se daba otro fenómeno, los golpes. Así es. El propio docente imponía su autoridad a través de golpear al alumno. Pero aquí viene una pista interesante. Hay una escritora del siglo XX llamada Han Keller. Keller fue educada por Hans Sullivan, ¿no? Y entonces Hans Sullivan en un momento que le pegó unas bofetadas a Han Keller, ¿no? Dice, oye, ¿pero por qué me das bofetada? Porque le dieron una malcriada. Entonces te hago una pregunta, profesor. Si ahorita en esta didáctica nueva está prohibido el azote, bueno, pero ya no se le debe de corregir al alumno, ni gritarle, ni nada. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Hará un bien o hará un mal? Yo creo que, bueno, como tal, desde el punto de vista psicológico, una bofetada, una nalgada, un manotazo, algo simple, pero de alguna manera violento, se considera un estímulo aversivo. Ajá. Nosotros en psicología así lo aplicamos. De hecho, por ejemplo, un padre que agotó totalmente todas las posibilidades y los recursos, sí, para que su hijo dejara de hacer algo que le puede causar algún daño, por decirlo así, también se le puede, bueno, se le pudiera sugerir, pudiera aplicar un estímulo aversivo. Bueno, pero eso es una relación de padre-hijo, ¿no? Pero hay otro tipo de vínculos, ¿no? Exactamente, sí, también. El vínculo del docente con el alumno. Así es. El vínculo entre el docente y el alumno, al final logra en algún momento también ser como de entre un padre y un hijo, porque al final los estamos educando, los estamos viendo prácticamente a diario, pero difiere un poquito que se deba de aplicar, al menos en la actualidad, y además, y eso sin meternos en la parte legal y demás, claro, que también jurídica, ¿no? Exactamente, sí, es algo que actualmente válgase la palabra, limita, ¿no? Limita la manera de llevar a cabo ciertas prácticas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me quedo con la situación del maestro de educación física que puso a los niños a correr 10 minutos y lo estaban demandando porque los niños estaban agotados, ¿no? Y incluso hubo unos niños que se desmayaron. Entonces, digo, la parte jurídica la respeto, de preferencia no meterse con ella, pero sí actualmente es algo muy que está ahí muy presente siempre, y el docente en algunas veces se ve limitado, ¿no? O de alguna manera baja sus ganas, o no sé, porque puede decir, me puedo meter en un problema y
para qué busco ir más allá, ¿no? de lo que se me permite, de la normatividad. Podemos hablar de este pedagogo Juan Amos Comenio, que tiene su libro La Didáctica Magna del siglo XVII. Ahí inicia lo que se va a llamar didáctica tradicional o escuela clásica. Pero sin embargo hay bosquejos del pasado, por eso hablamos ahorita de Platón. El propio Aristóteles también en esa didáctica tradicional, no como escuela tradicional, que empezó con Juan Amos Comenio, él fundó también una escuela llamada Liceo, ¿no? Sí. El Liceo, él de hecho implementaba un método interesante que yo lo estoy aplicando actualmente en mis clases aquí en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que es el método de peripatos, ¿no? Es dar clases caminando, salir a caminar. Es algo importante también, ¿no? Es decir, cuando existe un buen docente, existe inclusive un público, en cualquier momento se podrá dar esa educación, licenciado, no solamente en el ámbito de escuela. Como usted bien dice, educar caminando, ¿no? Yo creo que es la manera más... Hay un ejemplo aquí. Una vez escuché por ahí una directora de escuela y me dijo, bien, aquí estamos aprendiendo porque todos están callados, todo está en orden. ¿Será aparte ese orden que aparentemente es que no hacen ruido, están callados, no participan? Están aprendiendo. ¿Sabremos realmente que estén aprendiendo? No, eso yo considero que no es garantía ni es efectivo. Alguna vez escuché, yo realmente prefiero cuando yo doy mi clase y les pregunto si tienen alguna duda y me dicen que no, es cuando más miedo tengo. Porque pienso que probablemente ni me pusieron atención. Sí. Y al decir no hay dudas porque no quieren exhibir el hecho que no tienen el conocimiento, o no sé, o simplemente están pensando, yo estoy pensando por ellos. Entonces yo realmente cuando alguien me dice sí tengo una duda, o parte del grupo tiene dudas, para mí es mucho mejor porque me da a entender que el grupo estuvo atento. Nosotros, yo el método que utilizo es el método de peripatos, llamado paseo. Puedes dar clases caminando, es decir, te organizas y cada uno de los alumnos van a tu lado y ya los que terminan van hacia atrás y los que van atrás van hacia adelante y a todos se le da una retroalimentación didáctica, salir, es decir, cambiar un poco ese escenario de la clase. Hay una pista, hay también otro pedagogo, otro filósofo de la educación que pertenece ya a la escuela nueva, llamado Juan Jacobo Rousseau. Rousseau publica un libro fantástico llamado El Emilio en 1762. El Emilio es el reconocimiento de la naturaleza buena del niño. Yo no estoy tanto de acuerdo con esa concepción psicoanalítica donde el niño es perverso poliforme, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el niño se puede educar, pero aquí dijo una clave interesante, retomando lo que dijiste, profesor. Hay una clave interesante porque dice Rousseau que el niño aprende a mentir en el aula. Porque si tú generas miedo al niño, generas un maltrato y le preguntas, ¿aprendiste? Yo diría que sí. Tuve la dicha de participar y el gusto con un psicólogo llamado Hugo Harrell, estudió en la UCLA. Excelente. Y él menciona que no ocurre en todos los casos. Por cierto, le mando un saludo, espero pueda ver esta charla. Ojalá que sí. Ojalá. Él tiene una maestría y es además especialista en celos, vaya. Entonces celos de todo tipo, celos sociales, ¿no? Es una persona muy, muy culta y él mencionaba en alguna ocasión y comparto, a mí me gusta digerir lo que me dicen y posteriormente digo si lo tomo o lo dejo, ¿no? Claro. Y mencionaba precisamente hablando de las mentiras que en algunos casos o en muchos mejor dicho, muchas personas mienten cuando la otra persona no está preparada para escuchar la verdad. Entonces, eso precisamente el día de hoy en la mañana di un tema acerca del duelo de las ideas. Duelo de las ideas no es acerca de ideas peleándose, ¿no? Sino acerca de lo que me mencionaba hace rato, de que las ideas cuando mueren o cuando llega otra, también hay un duelo. Entonces, la parte de cuando una persona no está preparada para escuchar la verdad, se refiere a que no es que sea justificación para mentir, pero muchas personas se les ocurre, lo que mencionaba usted acerca de por miedo no le dice a la maestra tengo una duda o no entendí. Claro. Entonces también digo, ahí en este caso el docente es parte del problema,
parte del conflicto. Sí, sí, sí. Yo elaboré, bueno, yo tengo unas competencias didácticas, los cuales los divido en dos, y competencias personales que debe de tener a mi gusto el docente, y competencias profesionales. Y eso sí, esta charla yo creo que se va a transferir a apreciable público. Te voy a invitar, licenciado, para el siguiente viernes vamos a hablar sobre estrategias didácticas en el aula. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Algo que podamos inclusive dar algunas pistas de cómo, bueno, llega un momento, también nosotros los docentes tenemos fecha de caducidad, caducamos, el método caduca, se tiene que actualizar inclusive. Interesante lo que comenta del concepto de leigos, como se dice en griego, de las ideas. Ahorita inclusive vemos en este siglo XXI, vemos ya lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, llamado comúnmente las TIC, que es un apoyo más. Inclusive usted se ha dado cuenta, inclusive un servidor, que ahorita puedes estudiar de manera electrónica, ¿no? Ayuda para organizar el tiempo y demás. Pero también se requiere otro punto de vista, como filósofo le puedo decir, como un dominio de sí mismo. Es decir, el que estudia es egoísta, porque te dedicas a ti mismo, te apartas para estudiar. Pero vemos que actualmente en esta sociedad líquida, en esta sociedad transparente, como dijo Chulhan, es difícil que el propio estudiante diga, bueno, quisiera yo aprender por mi cuenta, me quedo nada más con lo que aprendí en el aula. ¿Qué va a pasar con ese punto de vista crítico? Lo que se quiere, un pensamiento crítico. Yo no tengo nada en contra de ellos, considero que son excelentes, pero también depende mucho de la persona que las utiliza. En este caso, hablando de la parte proceso de aprendizaje, tanto del docente como del estudiante. Sí. Entonces, también digamos, yo puedo elaborar alguna tarea, algún material para un alumno y se lo puedo enviar, pero si el alumno no lo lee a conciencia, no lo interpreta, no lo digiere, no lo mastica, no tiene caso el material que le mande. Entonces, yo creo que también ahí es donde existe el grado de responsabilidad de cada uno de las partes también, porque generalmente hablamos de situación escolar o crucificamos al docente o crucificamos al alumno, ¿no? Yo creo que no es tanto así, todos estamos inmersos en esta situación, claro, y es responsabilidad de todos echarle ganas, ¿no? Yo creo que hasta de tal vez algunos docentes, válgase la expresión, malos, podemos obtener aprendizaje. Entonces, igual de alumnos que a veces uno llegar a pensar que no puede uno obtener nada, también claro que sí. Entonces, también en algún momento algunos psicólogos mencionaba que no hay malas personas, sino malas relaciones. Entonces, probablemente no soy el docente adecuado para el estilo de aprendizaje que él necesita, o él tal vez no enfoca lo que yo quiero lograr, pero eso no lo hace malo, ni a mí me hace malo, ni a él tal vez lo hace excelente, ni a mí el mejor. Interesar a un pensador de la didáctica tradicional clásica que aporta mucho, porque no podemos dejar en el ataúd a la didáctica tradicional, porque claro, todavía no se sigue aportando. Es la base de esto. Exactamente, nos sigue aportando todavía. Sócrates, él hablaba del concepto de la comadrona o de la partera. La partera, ¿qué características tenía? Era infértil, pero ayudaba a parir, ¿no? Entonces el docente, en este tiempo, en el siglo XXI, tiene que ser también asexuado. Es decir, no vas a convencer al alumno. Así es. Vas a disolver una dificultad, no a resolver. Resolver le tiene que hacer competencia al propio alumno. Exactamente. ¿No? Bien, rápidamente, apreciable público que nos sigue, ojalá que sí nos siga. La didáctica tradicional o escuela tradicional surge a partir de Juan Amos Comeni, ¿no? Lo que es el siglo XVII. Pero ya hay un bosquejo histórico anterior de lo que fue la didáctica tradicional, es decir, cómo se enseñaba. Una de las características era los azotes, los golpes. Otra concepción era el silencio, ¿no? Otra concepción también la austeridad. En el aula donde se llama el docente había mucha austeridad, nada más el libro, el docente y su ambón, es decir, esa plataforma para mirar a todos ustedes. Sí. Yo creo que se repite ese modelo, ¿no, licenciado? Hay todavía docentes en este tiempo que utilizan lo mínimo para enseñar. Yo he tenido, le comentaba al principio que he tenido la oportunidad de trabajar en algunas escuelas, sí, en varias, y aún se mantiene el estrado de donde está el alumno en la parte de abajo, claro, y el docente en la parte de arriba. Considero que eso no lo tomamos a conciencia, pero sigue siendo parte de una escuela, digamos,
pues antigua, ¿no? Como un base de datos, ¿no? Exactamente. Como Pablo Freire comentó, ¿no? Una pedagogía de banco, Sí. bancaria, de banco. Sí, digamos, ahorita la parte más, digamos, más efectiva pudiera ser en donde el docente se ponga también a la par de los estudiantes, tal vez no en el sentido del respeto y demás, pero sí en la parte de aquí estoy al lado tuyo, te apoyo. Un acercamiento. Exactamente, un acercamiento diferente al de anterior, exactamente. En alguna ocasión, en algún grupo de los que le mencionaba que trabajé como psicólogo, era un grupo muy complicado porque platicaban y tenían, digamos, en clase no mantenían el orden. Especialmente en una clase, entonces la docente recurrió a mí para que le pudiera ayudar. La docente tenía una manera, es muy respetable a mi punto de vista, pero pues muy tradicionalista, ¿no? Entonces le sugerí, porque también digo, no puedo exigirle al final, intento que yo aconsejarla, ¿no? Claro, prefiero que el profesional en este caso asuma la responsabilidad también que le corresponde y logre entender qué es lo que puede mejorar y que puede mantener, porque también no vamos a decir todo lo tienes que cambiar, estás mal, no, también hay cosas muy buenas. Entonces hizo algunos cambios en cuanto al acomodo del mismo espacio. Claro. Y el grupo, por lo que menciona, logró mejorar sus calificaciones, y no solo con ella, sino con los demás. Entonces, a veces hay que mover un poquito algún engrane para que pueda llevar a grandes cambios. Así es. Sí, a veces también hay que ser consciente o inconsciente, ¿no? No te das cuenta qué estás haciendo. Lo puedes racionalizar, pero a veces tú no lo sabes, ¿no? Como es inconsciente también irracional. Así es. Bien, importante esta tendencia. Yo creo que también debemos de ir buscando un nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje. Ayuda a las herramientas, la tecnología es una herramienta más, pero inclusive podemos preguntar aquí al público que nos siga, a los docentes del sistema UNIT, ¿cómo educan ustedes? ¿Cómo enseñan? ¿Qué tipo de herramientas utilizan? ¿O todavía utilizan esa concepción de que, está dando buena clase, están callados? Esa es excelente clase. Están haciendo mucho ruido, como me pasó hace unos días. Sí. Oye, están haciendo mucho escándalo, qué bueno, estamos discutiendo. Así es. ¿No? Y ya va a surgir ahí el libro que se va a llamar El ciclo del niño a partir del siglo XX, donde ya se empieza a pensar, bueno, cada etapa de la vida tiene su estancia en la vida, cada etapa de la vida tiene su proceso. El niño piensa como niño, el joven piensa como joven y el adulto piensa como adulto, ¿no? Entonces, te agradezco, licenciado, esta oportunidad para estar aquí, y muchísimas gracias a los docentes del sistema UNIT, y por qué no, a lo mejor más docentes que nos sigan en esta tertulia de lo que es el café filosófico. Gracias y que la pasen bien. Gracias. Hasta luego.